Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Un académico tibetano es encarcelado injustamente y es sometido a un trato mortal. Actualización desde Draggo. Las autoridades chinas arrestan a más tibetanos tras inspeccionar sus teléfonos móviles. La Administración Central Tibetana agradece al grupo parlamentario japonés de todos los partidos por el Tíbet por la resolución que condena a China por las violaciones de los derechos humanos. El presidente del Parlamento, Khenpo Sonan Tempel, ofrece las últimas oraciones por Khyabye de Drupchen Rinpoche. El grupo parlamentario alemán para el Tíbet convoca su primera reunión para el nuevo periodo legislativo. Los legisladores australianos felicitan a Urra Seiya y piden un esfuerzo conjunto por el Tíbet. La oficina del Tíbet Washington D.C. se reúne con el embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Rashad Hussain. El secretario general de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados visita la oficina del Tíbet. La comunidad suizo-tibetana de Ginebra realiza una protesta contra la continua ocupación del Tíbet por parte de China. La oficina del Tíbet en Taipei da la bienvenida al director del Centro Cultural Mongol y Tibetano. El representante Karma Singh visita la Escuela de Lengua y Cultura Tibetana en Sydney. Según los informes, uno de los eminentes eruditos del Tíbet, Geshe Gyatso, que cumple una condena de 10 años de prisión, se encuentra en un estado de salud grave como resultado de las palizas y los malos tratos recibidos bajo custodia policial china desde su arresto en octubre de 2020. La falta de condiciones adecuadas en prisión, como los alimentos y el tratamiento médico, agravado por las palizas, ha deteriorado aún más la salud de Geshe. Según los informes, Geshe sufre una enfermedad pulmonar crónica que se cree que contrajo durante su encarcelamiento anterior en 1998. Las autoridades chinas arrestaron a Geshe Gyatso el 26 de octubre de 2020 mientras estaba en Chengdu para recibir tratamiento médico. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Chosul, en la llamada región autónoma del Tíbet. Según un informe reciente, 3 peregrinos tibetanos, una mujer llamada Norcho y 2 hombres, Asang y Dota, fueron arrestados en enero en Drako, Tíbet. 3 de ellos son residentes del municipio de Drayab, Chamdo, en la llamada región autónoma del Tíbet, y fueron arrestados luego de que se les encontraran en posesión de fotografías y videos de la reciente demolición de la estatua de Maitreya de 30 metros de altura en el monasterio de Drako. Actualmente se encuentran recluidos en la comisaría de la policía de Chamdo. Las fuentes también confirmaron el arresto de Tashi Dorje, un monje del monasterio de Dragmo, a principios de enero de este año. Fue acusado de enviar información sobre los recientes disturbios de Dragmo fuera del Tíbet. En una carta enviada el lunes de la semana pasada, el grupo parlamentario japonés de todos los partidos para el Tíbet, el Sikyon Pempa Tserin de la Administración Central Tibetana, expresó su gratitud por los esfuerzos en la aprobación de la resolución que condena a China por sus graves violaciones de los derechos humanos. El sábado de la semana pasada, la Kalan para el Departamento de Información y Relaciones Internacionales, Nosin Dolma, y la vicepresidenta del Parlamento tibetano en el exilio, Dolma Tsering, se unieron a una reunión en línea celebrada por los grupos de apoyo al Tíbet en Japón, donde los líderes tibetanos agradecieron al Parlamento de Japón por la resolución. El viernes de la semana pasada, el Kashak de la Administración Central Tibetana agradeció a Super Samga, una asociación de monjes japoneses, por su solidaridad con los tibetanos en el Tíbet que sufren bajo el brutal régimen chino, particularmente por la serie de destrucciones y demoliciones en Kham, Drako, Tíbet. El 25 de enero, Khenpo Sonan Tempel, el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, visitó Sikkim para ofrecer las últimas oraciones a Khyabye Drupchen Rinpoche y rindió homenaje y condolencias a sus discípulos y seguidores. El presidente del Parlamento fue bienvenido y recibido por funcionarios del gobierno de Sikkim, por el presidente de la Asamblea Local Tibetana, el oficial del asentamiento y miembros de organizaciones no gubernamentales. Durante su visita a Sikkim, el presidente del Parlamento también realizó una visita rápida al Instituto de Tibetología de Namgyal y buscó las bendiciones de las antiguas estatuas de deidades, de algunas tankas, del Kangyur y el Tengyur y de otros textos budistas. El jueves de la semana pasada, el grupo parlamentario multipartidista alemán para el Tíbet convocó su primera reunión organizacional para el 20º periodo legislativo. El diputado Michael Brandt fue elegido presidente del grupo parlamentario. Los parlamentarios alemanes del grupo, la diputada Maria Klein-Schmink y el diputado Peter Haidt y la diputada Nadja Stammer, fueron elegidos copresidentes del grupo.
Reafirmando el esfuerzo continuo para avanzar en la agenda del Tíbet, el presidente del grupo, el diputado Michael Brandt, anunció que establecerá iniciativas políticas claras para el Tíbet y el pueblo tibetano en el Parlamento alemán. El jueves de la semana pasada, los parlamentarios australianos Warren Inch y Susan Templeman, los dos copresidentes del Grupo de la Amistad Parlamentaria de todos los partidos de Australia para el Tíbet, escribieron una carta a la subsecretaria Ezra Sella felicitándola por haber sido nombrada coordinadora especial de los Estados Unidos para asuntos tibetanos. Le pidieron realizar esfuerzos conjuntos y colaborar con socios de ideas afines para resolver el conflicto sino-tibetano. El martes de esta semana, el representante Namgyal Chodub y el secretario Tashi Dondup se reunieron con el embajador general de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Rashad Hussain, y con Alex Hodge de su staff. Mientras que el representante Chodub informó al embajador Hussain sobre el firme compromiso de la Administración Central Tibetana con la política del Camino Medio para resolver el problema entre China y el Tíbet y el deterioro de la situación dentro del Tíbet, el embajador Hussain reafirmó su continuo apoyo a la libertad religiosa dentro del Tíbet y su deseo de trabajar con estrecha colaboración con la oficina del Tíbet y reunirse con su santidad el Dalai Lama en un futuro próximo. El jueves de la semana pasada, los representantes Namgyal Chodub y el secretario Tashi Dondup y los directores y el personal de la campaña internacional para el Tíbet también tuvieron una reunión en línea con altos funcionarios del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde el representante Chodub enfatizó la importancia de llegar a los jóvenes estudiantes chinos para construir una mejor comprensión entre las sociedades china y tibetana. La reunión también se centró en temas específicos para buscar comentarios y apoyo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado como parte de las leyes de política y apoyo al Tíbet aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. El lunes de la semana pasada, el representante Tashi Phuntsho y el responsable de defensa de la Unión Europea, Rinzing Genkang, se reunieron con el secretario general de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, Ralph Bunche, en la oficina del Tíbet en Bruselas. El representante Tashi Phuntsho, que expresó su deseo de que la organización planifique eventos sobre la sucesión de su santidad el Dalai Lama y el enfoque del Camino Medio a finales de este año. El oficial de defensa de la Unión Europea, Rinzing Genkang, participó en la reunión virtual de la presidencia de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados el jueves de la semana pasada. La reunión brindó la oportunidad de discutir el progreso, los desafíos y las actividades de la organización. El domingo de la semana pasada, con motivo del Día Histórico de la Proclamación de la Independencia Tibetana por parte del 13º Dalai Lama, la sección de la comunidad suizo-tibetana de Ginebra realizó una protesta frente a la oficina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Desplegando la bandera nacional tibetana y pancartas que muestran la sombría situación en el Tíbet, los miembros de la comunidad pidieron los esfuerzos concertados de la comunidad internacional para contrarrestar la propaganda de Beijing con hechos históricos informados sobre el Tíbet y la situación actual del pueblo tibetano bajo el control de China. El viernes de la semana pasada, la oficina del Tíbet en Taipei dio la bienvenida y recibió al director del Centro Cultural Mongol y Tibetano junto con el exdirector y su personal, quienes realizaron una visita de cortesía a la oficina del exdirector. El representante Kelsang Yeltsin-Bawa informó al equipo sobre cómo mejorar las relaciones entre las dos partes después de establecer el Centro Cultural bajo la administración del Ministerio de Cultura. La publicación Gongong de la Oficina del Tíbet con sede en Taiwán participó en la Feria del Libro Ciudadano 2022 organizada por la Asociación de Editores Independientes de Taiwán del 9 al 14 de este mes. El sábado de la semana pasada, el representante Karma Singhi de la Oficina del Tíbet con sede en Canberra visitó la Escuela de Lengua y Cultura Tibetana en Sydney. El representante Karma, mientras interactuaba con los estudiantes, destacó la preservación de la lengua y la cultura tibetanos como la responsabilidad principal y enfatizó la importancia de integrar el conocimiento tradicional y moderno. El representante también asistió a una reunión organizada por el Australia Tibet Council, uno de los grupos de apoyo al Tíbet más grandes de Australia, para discutir la planificación estratégica sobre promoción y campañas. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.